It is a privilege for me again Es un privilegio para mí otra vez to be here, to be among you. de estar aquí entre ustedes. It is a challenge, También es un reto, as always, como siempre, but the Lord give us the strength. pero el Señor nos da la fuerza. And I would like to thank God for the opportunity to be here Y yo quisiera primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí and to see you all again. y verlos a ustedes todos otra vez. I still remember the last time we met Me acuerdo la última vez que nos encontramos back in October en octubre, at the High Sabbath in Lexington, Kentucky. en aquel sábado alto en que estuvimos en Kentucky. What a blessing it was. ¿Cuál bendición fue para nosotros? And today is a blessing Y also. hoy también es una bendición. And the Lord says Y el Señor nos dice that this is the day which the Lord has made. que este es el día que Él ha hecho. We will rejoice and be glad in Nos it. regocijaremos en Él. This is the day to rejoice. Este es el día de regocijarnos. And with anticipation, I was waiting for this day. Y con anticipación ya estaba esperando este día. But there is another day that I'm waiting with anticipation as well. Pero hay otro día que estoy esperando con anhelo también. And I know you are also. Y creo que ustedes también, y yo sé que ustedes también. And it is the day Y es el día that when we come before the Lord que cuando vengamos delante del Señor to worship Him a adorarle a Él, from one Sabbath to another Sabbath, desde un sábado a otro, through all eternity. a través de toda la eternidad. I am looking for that day. Yo estoy buscando ese día. And I know you are as well. Y yo sé que usted también. But as Brother Orlando mentioned, Pero como mencionó el hermano Orlando, before that day comes, antes que venga ese día, we need to do a preparation. tenemos que hacer una preparación nosotros. And that is the message of today. Y ese es el mensaje de hoy. Perfecting holiness. Perfeccionando la santidad. We read a very important command. Leímos un mandamiento muy importante Also, it has admonition in it. que contiene también una admonición. Why Paul gave this command in his second letter to the church in Corinth. Una pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo dio este mandamiento en la segunda carta de Corintios? What was going on with the believers at that time? ¿Qué estaba sucediendo entre los creyentes en aquel momento? Why he gave it so? ¿Por qué él hizo este mandato? As I studied to prepare the message, Cuando estuve estudiando para preparar este mensaje, I saw very important things. pude ver cosas muy importantes, Things that are not so different in today's world, que vemos que no son tan diferentes al mundo que vivimos hoy, especially among God's people. especialmente entre el pueblo de Dios. What was going on? ¿Qué estaba sucediendo en aquel tiempo? We know that Paul established a church, Nosotros sabemos que Pablo estableció la iglesia church in Corinth. en Corinto, He spent 18 months there y duró 18 meses en aquel lugar, doing his labor. haciendo su obra, Many of the pagan people, y muchos de los paganos they convert from their paganism to God. se convirtieron del paganismo al Señor. But it happened that when Paul left Corinth, Pero ¿qué sucedió después que Pablo se fue de Corinto? things not pleasing came into the church. Cosas no tan placenteras entraron en la iglesia. Little by little, Y poco a poco, many became careless and indifferent. muchos llegaron a estar Indifferent. indiferentes, descuidados e indiferentes. Yes. And they allow natural taste and inclination. Y permitieron que Inclinaciones. los gustos naturales y las inclinaciones tomaran To take control of them. control de ellos. Not a few, No pocos, at time of their conversion, en el tiempo de su conversión,
had put away their evil habits habían puesto a un lado los malos hábitos and returned to sins of hedonism. Returned to debasing sin. y regresando a los pecados degradantes del paganismo. So these people who were converted, they went back to their old habits. En otras palabras, estas personas habían sido convertidas y regresaron de vuelta a esos malos hábitos. There were serious problems in Corinth. Y habían peligros o problemas muy serios en Corinto. This is why Paul had to write 2 letters to them. Y por esta razón tuvo Pablo que escribir 2 cartas a ellos. One of them, there was dissension, division among them. En una de ellas encontramos que había disensión entre ellos. Another evil in the church was of taking brethren before the courts or the laws. Y otro problema que también existió era que habían hermanos llevando a otros hermanos a cortes. Problems with the Lord's Supper. Habían problemas con la cena del Señor. And problem in offering meal to idols. También los problemas de comer cosas ofrecidas a los ídolos. O de ofrecer cosas a los ídolos. Let's turn in our Bibles in 2 Corinthians chapter 6. Volvamos a nuestras Biblias a capítulo 6 de 2 de Corintios. And this is where he bring in account again Y aquí es donde vuelve a recontar of their covenant that once they have made. o a recordarle acerca del pacto que habían hecho una vez con Dios. And one of the problems was also with marriage. Uno de los problemas también que existió fue acerca del matrimonio. And this is what he wrote. Y esto fue lo que él escribió. Be ye not equally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? And what concord had Christ with Belial? Or what part had he that we believe with infidel? And what agreement had the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Nos dice desde el verso 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verse 17, wherefore come out from among them, and be ye separate, says the Lord, and touch not the unclean things, and I will receive you. And I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Por lo cual, dice el verso 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. And then in chapter 7, verse 1, Y luego, en el verso 1 del capítulo 7, it unites the previous verses we had read, ahí unido se une con los previos versos que habíamos leído, where Paul starts saying, having therefore these promises. donde Pablo comienza diciendo, así que, amados, teniendo tales promesas, Then he gives the command. después viene el mandamiento. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of the Lord. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
The promises, we already read them. Las promesas las hemos leído, Where God says, I will dwell in them. donde dice el Señor, yo habitaré entre ellos, I will be their God. seré su Dios, I will receive you, los recibiré and I will be to you a father. y seré como padre a vosotros. Seré Bre- a vosotros padre. Brethren, this is the greatest privilege anyone can have. Estos son los privilegios más grandes que cualquiera puede alcanzar. Today we see many children who are orphans. Hoy podemos ver muchos niños que están huérfanos, son huérfanos, Looking to be adopted. buscando a alguien que lo adopte. But spiritually speaking, Pero hablando espiritualmente, we are not much different with those orphans as nosotros well. no somos muy diferentes a aquellos que son huérfanos, Those who are not in Christ. aquellos que no están en Cristo. And yes, Christ is looking for children, to adopt children. Y sí, Cristo está buscando adoptar hijos y hijas In order for them to be part of his kingdom. para que sean parte de su reino. That is the greater privilege. Este es el gran privilegio To become members of the royal de family. llegar a ser parte de la familia real, Children of the heavenly hijos kingdom. del Rey Celestial. And according to the promises, Y de acuerdo a las promesas, the believers in Corinth, los creyentes en Corinto they were to strive to perfect their character. tenían que luchar para perfeccionar sus caracteres. Now, these promises Ahora, esas promesas are also for us as well. también son para nosotros. The Lord has given us many El promises, Señor nos ha dado muchas promesas and we can receive them. y nosotros también las podemos recibir. Let's go over a few of these promises Busquemos y escudriñemos acerca de algunas de estas promesas so that we may be more encouraged, para que nos animemos más, that the Holy Spirit may give us the power para que el Espíritu Santo nos dé el poder to do this work para hacer esta obra that the Lord is waiting for que his el people. Señor está esperando que hagamos Na- como su pueblo. Many are and wonderful are the promises of God. Muchas y maravillosas son las promesas de Dios. Now I'm speaking about the promises that Christ himself he made. Ahora yo estoy hablando de aquellas promesas que Cristo mismo hizo. We're going to go over them quickly. Vamos a pasar por ellas rápidamente. You may want to write them down. A Some lo of them mejor we're just quisieran going to mention. apuntarlas para que las lean después. He promised the Holy Spirit Él prometió el Espíritu Santo in Luke chapter 24 verse 49, en Lucas 24:49, where he says, "But wait for the promise to the Father, which said he, ye have heard of me." donde él dice, 24:49. y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Now, this promise has been fulfilled Ahora, esta promesa ha sido cumplida at Pentecost, en el Pentecostés, but we are waiting for a greater event. pero nosotros estamos esperando un evento mayor que aquel. And Christ promised to fulfill this one. Y Cristo ha prometido que lo cumplirá. There is another promise Hay otra promesa in James chapter 2 verse 5, en Santiago capítulo 2 verso 5, where Christ has promised donde Cristo ha prometido to be heirs of the kingdom which he had promised to them that love him. que llegaremos a ser herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Another promise is eternal life Y otra promesa es la vida eterna. in Titus chapter 1 verse 2, En Tito capítulo 1 verso 2, where it says, I hope of eternal life, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no puede mentir prometió desde antes del principio del mundo, And de los siglos. there is a
another promise Y ello hay otra promesa, where Christ has promised a new earth. donde Cristo ha prometido una nueva tierra. In 2 Peter chapter 3 verse 13, En 2 de Pedro capítulo 3, verso 13. he says, "Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and new earth, wherein dwelleth righteousness." Pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. These are great Estas promises. son promesas grandes. And Christ one day will fulfill every single one Y of them. Cristo algún día la va a cumplir todas. And he will fulfill it in you Y la va a cumplir en ti, if we are faithful. si somos fieles. But let me tell you Pero déjame decirte that promises are estimated que las promesas son consideradas depending on the person. dependiendo de la persona. Because people make many promises Porque las personas pueden hacer muchas promesas just to make fun of another person. Solo para hacer juego de alguien. For example, if I tell you I promise to give you Por $100,000, ejemplo, si yo le prometiera a ustedes de darles $100,000, you may believe it, you may not. puede ser que lo crea o puede ser que no. Because by looking at me, you may say, but Porque- what this poor Victor can give me? Mirándome a mí dirán, ¿cómo me puede dar ese pobre Víctor ese dinero? He had nothing to, not even So no- to si no- die with. Si no tiene con qué ni morir. But let me tell you, Pero déjame decirte, it is not this way with Christ. no es lo mismo con Cristo. And let me read something beautiful here. Déjame leerle algo bonito, In manuscript release, donde nos dice, or Bible Common, Volume 7, it says, "Many make promises only to break them, dice, muchos hacen promesas solo para quebrarlas, to mock the heart that trusted in them. para reírse del corazón que confió en ellos. Those who lean upon such men lead upon broken reeds." Y aquellos que se Apoyan. apoyan de esos hombres, se están apoyando de una vara quebrada. Exacto. But God is behind the promises he makes. Pero Dios está detrás de las promesas que Él hace. He is ever mindful of his covenant. Y siempre tiene en mente su pacto. And his truth endureth to all Y generations. su verdad dura por todas las generaciones. So the promises come from one who cannot lie. Entonces esas promesas vienen de aquel que no puede mentir. And one day he will fulfill Y them. un día las cumplirá. However, Pero, how should we consider these promises? ¿cómo debiéramos considerar estas promesas? Let's turn to Hebrews chapter 10. Volvamos a la Biblia, al libro de Hebreos, Chapter 10, verse 23. capítulo 10, verso 23. This is how we should consider these promises. Así es que debemos de considerar las promesas To keep them freshly in our mind. y mantenerlas frescas en nuestras mentes. When the devil tempts you Cuando el enemigo te tienta and make you feel y discouraged, te hace sentir desanimado, think of the promises of God. piensen en las promesas de Dios. It says, "Let us hold fast to the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised." Mantengamos firme el verso 23, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió. Is God faithful? ¿Es Dios fiel? Yes, he is. Él es fiel. Now, according to these promises, Ahora, de acuerdo a estas promesas, the people of God today el pueblo de Dios de hoy are also to strive to become partakers of the divine nature. también deben de luchar de tener ser participantes de la naturaleza divina. At the beginning, we know that Adam and Eve were created at the image of God. Nosotros sabemos que en el comienzo Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, But because of sin, pero por causa del pecado, men lost their divine nature, el hombre perdió esa naturaleza divina and they inherit
a carnal nature. y heredaron una naturaleza carnal. And this is why Christ came and died, Y por esa razón Cristo vino a morir, to restore that which was lost. para restaurar aquello que se había perdido. And today we have the hope Hoy tenemos la esperanza through Jesus Christ que a través de Cristo Jesús to be restored again to his own podamos image. ser restaurados de nuevo a su imagen. You may say, but how? Ustedes dirán o preguntarán, ¿por cómo? How? Can this be possible? ¿Cómo será esto posible? I've been trying all my life since I have been a reformer. Es tratado, me he esforzado y he tratado durante toda la vida que he sido de la reforma. How does God expect you and me to become a partaker of his divine ¿Cómo nature? es que Dios espera que tú y yo seamos participantes de la naturaleza divina? Let's turn to 2 Peter Vamos a volver, segunda de Pedro, chapter 1 verse 4. capítulo 1 y el verso 4. This is how. This is the Esta key es la point. manera. Whereby are giving unto us exceeding great and precious promises. Again, here's the word. That by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. No tengo otra vez la misma palabra. Para que por ellas pues fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. So here is another great promise Mire aquí una gran promesa, otra gran promesa. to be partakers of his divine Ser nature. participantes de la naturaleza divina. And then it gives us the clue how. Y nos da también la clave de cómo podemos ser, Escaping the corruption that is in the world. escapándonos de la corrupción que hay en el mundo. Does that sound like 2 Corinthians chapter 7 verse 1? Suena eso similar al 2 de Corintios 7 verso 1 que leímos, Where it says, by cleansing ourselves from all filthiness of the donde nos flesh. dice, limpiándonos de toda inmundicia del pecado o de la carne. Yes, for us it is impossible to be cleansed. Es cierto que por nosotros mismos es imposible ser limpiados. We need a power from above, Necesitamos un poder de lo alto, and that is the power of the Holy Spirit. y ese es el poder del Espíritu Santo. But we must cooperate. Pero necesitamos cooperar. In Philippians chapter 2, En Filipenses capítulo 2, Christ worked and we work with him. dice, Cristo obra y también nosotros obramos con Él. Verse 12 and 13, chapter 2 of Philippians. Filipenses 2, capítulo 2, versos 12 y 13. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but how much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do his good pleasure. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Now, when Paul speaks about cleansing from all filthiness Ahora, cuando el apóstol Pablo habla acerca de limpiado de toda inmundicia of the flesh, de la carne, he referred él se estaba refiriendo, to the sin that is committed with the body, él se estaba refiriendo al pecado que se comete con el cuerpo, such as tales como we are to be cleansed from immorality, tenemos que ser limpiados de la inmoralidad,
And there are many others Y ellos hay muchos otros that are committed with the body. que se cometen con el cuerpo. But when he speak about cleansing ourselves from all filthiness of the spirit, Pero cuando él habla de limpiarnos de toda inmundicia del espíritu, he speak about of the powers of the mind. él está hablando del poder de la mente. And let's see an example Y vamos a ver un ejemplo of those sins that generate in the mind. de aquellos pecados que se generan en la mente. Mark chapter 7, En el libro de Marcos, capítulo 7, verse 20 to 23. versos 20 al 23. Keep in mind that we are to be cleansed from all this Noten que sin tenemos que ser limpios de todos estos pecados in order to perfect holiness. para poder perfeccionar la santidad. He says, and he said, that which cometh out of the men, that defile the men, for from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. Notice, miren lo que dice. Y decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. You can also read in 1 Peter También puedes leer en Primera de Pedro, chapter 2 verse 1, capítulo 2:1, where it says that we are to lay aside of guile, donde dice que tenemos que poner a un lado toda lengua engañosa, hypocrisies, toda hipocresía, envies, envidias and evil speaking. y todas maledicencias. And there are many Bible verses similar to all this filthiness of the flesh that corrupt the mind. Y ello hay muchos otros versos que describen Corrompe. las corrupciones del espíritu de la mente. Yes. As I was mentioning earlier, Como mencioné al comienzo, we have no power to overcome this sin. anteriormente, no tenemos ningún poder contra estos pecados, We need power from on high. sino que necesitamos el poder de lo alto. No man can of himself Ningún hombre puede por sí mismo cast out the evil thrones that have taken possessions of the heart. puede sacar puede sacar de sí esos tronos malos que están en el corazón. Only Christ can cleanse the soul temples. Solo Cristo puede limpiar el templo del alma. Our hearts are naturally depraved, Nuestros corazones son depravados naturalmente and we are unable of ourselves to pursue a right course. y somos incapaces de por nosotros mismos de seguir un curso correcto. It is only by the grace of God, Y solo es posible, solo por la gracia de Dios, combined with the most earnest effort, combinado con el esfuerzo más ferviente on our part, de nuestra parte, that we can gain the victory. es que podemos nosotros ganar la victoria. How can we become partaker of the divine nature? ¿Cómo podemos ser participantes de la naturaleza divina? Just as we read in Philippians chapter 2. Así como leímos en Filipenses capítulo God 2. works, we work. Dios obra y nosotros It obramos. says, combined with the most earnest effort on our part, Nos dice allí, combinado con los esfuerzos más fervientes de nuestra parte, we can be victorious. podemos ser victoriosos. But why many times I'm defeated by the devil? Pero ¿por qué muchas veces soy vencido del enemigo?
Am I working hard enough? ¿Estoy trabajando, obrando fervientemente, fuertemente? Do I give up easily when O- temptation assails me? ¿O estoy entregándome fácilmente a la tentación? We need to resist temptation. Tenemos que resistir la tentación. There is no time to play with sin. No hay tiempo para jugar con el pecado. It is time to be serious with the Lord. Es tiempo de que seamos serios con el Señor. And I want to cover the last part Yo quisiera cubrir la última parte of 2 Corinthians chapter 7, de 2 de Corintios capítulo 7, verse 1, 7:1, where it says, perfecting holiness in the fear of the Lord. donde dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. There are two periods indicated in the life of every Christian. Ello hay dos periodos indicados en la vida de cada cristiano. The first one is justification, En la primera es la justificación, which is the spiritual cleaning or becoming a new creature. que es el tiempo de la limpieza espiritual a donde somos creados nueva creación. And the second is the sanctification, La segunda parte es la santificación, where the continued development of the new man goes on till perfection. donde se continúa desarrollando el nuevo hombre hasta que llega a la perfección. The first one is reached by the grace of God La primera es alcanzada por la gracia de Dios, when men work together with God. cuando los hombres trabajan junto con Dios. So the question is, Entonces la pregunta es, how can we reach holiness? ¿cómo podemos alcanzar la santidad? Or what is holiness? ¿O qué es la santidad? Let's read in Ephesians chapter 1, Vamos a leer en Efesios capítulo 1 just to have a description. para que tengamos What- una descripción Holiness or sanctification mean. de qué significa santidad o santidad. It says, according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Según nos escogió en él, verso 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. God's promise is La esperanza, La la promesa. promesa de Dios es that you and I be holy, que usted y yo seamos santos, for he is holy. porque Él es santo. Holiness is the perfection of God's glory. La santidad es la perfección de la gloria de Dios. But in order to reflect this glory, Pero para poder reflejar esta gloria, as I mentioned earlier, como mencioné antes, we must cooperate with God. necesitamos cooperar con Dios. Heart and mind must be empty El of corazón- all that leads to Rome. El corazón y la mente tienen que ser limpiados de todo lo que nos lleva a la maldad. The word of God must be read, Y la palabra de Dios tiene que ser leída, studied with a sincere desire estudiada con un deseo sincero to gain from it spiritual strength. para de alcanzar a través de ella es fuerza espiritual. By the way, even Jesus said it. Por otra, como podemos saber, Cristo mismo dijo, In John 17, verse 17, Cristo dijo en Juan 17, verso 17, sanctify them santifícalos in thy truth. en tu verdad, Thy word is truth. tu palabra es It's verdad. as you and I study the word of God Al estudiar tú y yo la palabra de Dios and practice the principles, y al practicar esos principios, that is the key element to ese- become holy. ese es el elemento clave. Is the point where we come that I have to give up this type of meat of food. Es, por ejemplo, cuando llega el momento que tenemos que dejar de comer tal cosa,
Alimento. alimento, tal ingrediente, el alimento. Perfection of holiness involve that. La perfección de la santidad envuelve esto. Involve, I perhaps have to give up this type of wearing that does not please God. Por ejemplo, también tengo que un momento dejar de vestirme con tales ropajes All que those, no dan gloria a Dios. all those old habits must be given up. Todos esos malos hábitos tienen que dejarse. Yes. Brethren, this is the will of God. Hermanos, esta es la voluntad de Dios. As he says here, even your sanctification. Vuestra santificación. It is your will also También es tu voluntad that your desires and inclination shall be brought into conformity to the divine will. que tus deseos e inclinaciones lleguen a estar Conformidad. en conformidad con la voluntad de Dios. That should be our desire. Ese debe de ser nuestra voluntad, nuestro deseo, To do his will. de hacer su voluntad. Let's read another one here. And I would like to close Y quisiera concluir in Hebrews chapter 12. buscando el verso en Hebreos capítulo 12. And here we see the importance Y aquí vemos la importancia, of our sanctification, la importancia de nuestra santificación or to become holy. o de llegar a ser santos. Hebrews 12, verse 14. Hebreos 12 y verso 14. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. In the upper look, page 99, Y nos dice así: we are to present to the world the beauty of holiness, tenemos que representar al mundo la belleza de la santidad. and we shall never enter the gates of the city Y nosotros nunca entraremos por las puertas de la ciudad of God de Dios, until we perfect a Christ-like character. hasta que perfeccionemos un carácter similar al de Cristo. This is another passport, Este es otro pasaporte along with the seal of God. al lado o con el sello de Dios. As a matter of fact, to receive the seal of God, Y en verdad, para recibir el sello de Dios, I must have a Christ-like character. necesito tener un carácter igual al de Cristo. May the Lord help us. Que el Señor nos ayude. May the Lord help me Que el Señor me ayude a mí with my struggles con mis luchas and our fight y con todas las luchas que tenemos que tener with the devil, con el enemigo. because our fight is with principalities. Porque nuestra lucha, nuestra guerra es con principados. My fight is not with you, Mi lucha no es contra ti. even though Satan wants to put it, we fight one Aunque el another. enemigo quiere ponerme en la mente que tengo que luchar contra mi hermano. But may the Lord give us the strength to overcome. Pero que el Señor nos dé la fuerza para vencer. And those who fight the good fight, Y aquellos que pelean, pelean la buena batalla, there is a crown for them. ello hay una corona para ellos. May the Lord help us Que el Señor nos ayude and give us his strength and spirit y nos dé su fuerza y su espíritu to be victorious para llegar a ser victoriosos and to perfect holiness in the fear of God. y de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amen. Amén.